Aclaración. A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. La primera parte del nuevo milenio se caracterizó por la expansión global de la animación japonesa a toda América Latina, consolidando al anime como lo mejor en esos años en cuanto a entretenimiento se refiere. Esas inolvidables guerras de las televisoras locales a lo largo de toda Latinoamérica hizo su salto a la televisión continental, en el icónico enfrentamiento entre Fox Kids y Cartoon Network con sus respectivos bloques de anime, del cual ya tenemos un video hablando extensa y profundamente del tema, que si aún no lo vieron pueden darle un vistazo en estos momentos con la anotación que sale ahí arriba. Pero bueno, en aquellos tiempos había una tendencia mainstream para el público global. Los shounen de peleas como Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Los Caballeros del Zodiaco y Samurai X dominaban ese gusto popular. Por el lado de las niñas teníamos a las Magical Girls como Sailor Moon y Sakura Card Captors, mientras que las aventuras con monstruos o seres extraordinarios como Pokémon y Digimon movían un montón de público infantil y eran muy fuertes en el ámbito comercial. Pero entre tantos de estos títulos que mencionamos, hubo una serie que dentro de ese grupo selecto, nostálgico y popular se hizo de un nombre en aquellos tiempos. Algo diferente para el público y que sí, no fue un éxito comercial ni tampoco un fenómeno global, pero que el tiempo le dio un justo trato y legado, posicionándolo hoy en día como uno de los títulos más icónicos y representativos de la animación japonesa, su cultura y de la comunidad del anime a lo largo del mundo. El día de hoy nos toca hablar de la segunda obra más popular de Rumiko Takahashi y uno de los consentidos de la comunidad, aprovechando la confirmación de una secuela para el próximo año. Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos de Inuyasha, un anime fantástico literalmente. Corría el año 1996, cuando la obra más popular de Rumiko Takahashi, la que la catapultó al éxito a nivel mundial, culminaba, Ranma y medio. Por lo que para la mangaka era momento de comenzar otro proyecto, pero con otra perspectiva. A diferencia del anterior, Takahashi Sensei buscaba crear algo mucho más serio. Sengoku Otogi Soshi Inuyasha, o por su traducción literal, Inuyasha, un cuento de hadas feudal o simplemente Inuyasha para los cuates, veía la luz ese año en la Shonen Sunday de la editorial Shogakukan, publicada durante 12 años con un total de 56 volúmenes recopilatorios. Inuyasha sería la segunda obra más exitosa de Takahashi Sensei, por lo que obviamente saltaría a las pantallas de televisión, bajo la batuta de los estudios Sunrise para Nippon Television. Es así que en el año 2000 tendríamos la versión animada que catapultaría al título a nivel mundial y en el cual nos centraremos en este video específicamente. La historia se desarrolla en el Japón antiguo, en la era feudal, específicamente en el periodo Sengoku. Ahí conocemos a nuestro protagonista Inuyasha, un ser mitad bestia y mitad humano, quien se apodera de la fantástica perla de Shikon, una joya extraordinaria capaz de brindar poderes a su portador al punto de hacerlo posible realidad. Pero la sacerdotisa Kikyo, quien se encargaba de proteger dicha perla, lanza un hechizo mágico contra él, sellándolo a un árbol. Kikyo, malherida, antes de morir, decide que sus restos sean cremados junto con dicha joya mágica para que el mundo deje de pelear por ella y esté en paz. Y eso es así durante 500 años. Ya en la era moderna, Aome Higurashi accidentalmente cae a un pozo mágico donde un demonio la traslada al tiempo antiguo, donde se encuentra con Inuyasha y descubre que ella es la reencarnación de Kikyo, y que dentro de su cuerpo se encuentra la tan anhelada perla mágica. Aome decide liberar a Inuyasha de su sello para hacerle frente a ese demonio en cuestión,
y luego de diferentes circunstancias, la perla se rompe en miles de fragmentos que se esparcen por todo Japón. Es así que Inuyasha y Aome tendrán que hacer equipo forzosamente para ir en búsqueda de los innumerables fragmentos, comenzando así una aventura fantástica donde se aliarán con Shippo, Miroku y Sango para completar su búsqueda y a su vez hacerle frente a los obstáculos y demonios a cargo del maligno Naraku. Muchos de nosotros, los de la vieja escuela, recordamos a Inuyasha por haber formado parte del icónico bloque de Toonami en Cartoon Network, donde dicha serie fue reclutada, por así decirlo, para hacerle frente a la invasión anime de Fox Kids allá por el año 2002. En ese momento, el anime tenía su era dorada a nivel continental, pero como bien lo dijimos en la introducción de este video, en aquel momento eran otros tipos de animes los que sobresalían en el público general. Los shonen de peleas como Dragon Ball Z y Caballeros del Zodiaco eran éxitos globales garantizados. Las aventuras fantásticas con criaturas o compañeros extraordinarios era lo que habían más adentro de la televisión para los niños y jóvenes adolescentes. El shoujo de vez en cuando era tomado en cuenta para intentar llegar al público femenino. Es entonces que al ver a Inuyasha en una evaluación superficial, encontramos algo de cada uno de estos géneros. La extensa aventura para juntar todos los fragmentos, los combates extraordinarios entre los personajes y también había una historia romántica con magia de por medio a lo largo de la misma. Y si bien, al ser de Takahashi Sensei, va a ser inevitable compararla con Ranma y medio, otra cosa que aportó a la popularidad de la serie es la similitud con otra serie que prácticamente pasó por lo mismo en su momento. Una algo más realista e íntegramente un shounen de peleas, pero que al igual que Inuyasha, se hizo de un nombre entre los gigantes títulos a fines de los años 90 y principios de los 2000, y que con los años se volvió una serie de culto: Rurouni Kenshin o Samurai X. Antes de que Samurai X llegue a Toonami, la serie llegaría a varias televisoras locales a lo largo de Latinoamérica a fines de los años 90. Al estar en medio de títulos popularísimos del momento, Samurai X se convirtió en un éxito underground, por así decirlo. Era una buena serie, y para aquellos que tenían un gusto más exquisito o maduro, por así decirlo, era la mejor propuesta en aquel momento. Y traigo esto a acotación porque años después, al momento de recomendar la serie de Inuyasha, una amplia mayoría te decía lo mismo. Pues bueno, es algo como Samurai X. O sea, tiene un contexto histórico y variados temas musicales. Hay algo de amor en la historia y se parten la madre con espadas. Y sí, sé que ambos son totalmente diferentes, pero nuevamente les repito que les traigo a acotación que en los años 2000 eran estas similitudes lo que llevaba al público general a darle un vistazo a Inuyasha. Y el tiempo es el que luego se encargaría de brindarle el cariño del público y quedar en la memoria colectiva y la nostalgia de la generación noventera. Como seguramente lo recordarán aquellos chavorrucos como yo, en su momento no pudimos ver íntegramente la serie de Inuyasha porque Cartoon Network nunca la transmitió completa íntegramente. Llegaba a un punto de la serie y comenzaba desde el episodio 1. En mi caso vi gran parte del anime años después por un canal de aquí en Paraguay, pero así enterita técnicamente la vi hace muy poco tiempo relativamente. Y les soy honesto, es difícil no ver a Inuyasha con la nostalgia pegada a uno, pero según mi criterio y humilde punto de vista, el argumento de la historia me parece sólido, ya que esta le da cierta importancia a los personajes y a lo que hay detrás de ellos. La premisa del viaje por los innumerables fragmentos de la perla permite verlos en el día a día prácticamente, exponiendo así sus personalidades e ideales, y que en lo global todos los personajes, o por lo menos la mayoría, tienen un gran cambio y evolución como tal gracias a las situaciones que viven a lo largo de su viaje, y que como equipo nos brindan una buena química en interacción. Y si bien la evolución de personaje está algo desbalanceada, Rumiko hace esto teniendo en cuenta la relevancia y el enfoque de la serie per se. Los ejemplos más claros de esto son obviamente Inuyasha y Aome, que no son los mismos al principio que al final,
No obstante, en ese ámbito es un personaje secundario en papeles, pero técnicamente un coprotagonista el que resalta en este campo. Obviamente nos referimos al amo bonito Sesshomaru, personaje favorito de la fanbase, un atractivo único de aquel antihéroe aliado que primero era un rival y termina siendo carnal del protagonista, y acá en este caso literalmente, ¿no? Y el cual llamaba más la atención por la exposición badass, varonil y seria, y el cual es el que tiene no solo el mejor, sino la más tangible, creíble y natural evolución en la serie. Ahora bien, los demás no es que tengan la misma evolución, pero al ser personajes más secundarios y con menos protagonismo en comparación a los otros se entiende. La misma premisa sirve como justificación para alargar la serie de anime y en honor a la verdad, hay que admitir que se nota algún que otro cliché de la autora y del anime en general en ciertos aspectos, comparándolo aquí con su obra hermana, Ranma y medio. Obviamente, las dos cosas más notorias son la relación amor y odio de los personajes principales y el estilo de humor japonés tradicional, o sea, cambios de humor con expresiones faciales y corporales caricaturizadas, los celos mutuos o algo de chistes o spots pervertirjillos, pero donde Takahashi Sensei trabajó mejor en otros aspectos de los cuales hablaré mucho más adelante. Siguiendo con el argumento, y en este caso otra vez su premisa, no solo le da la versatilidad para tener acción, comedia y drama en general, sino que también permite una ramificación en la historia a lo largo de la serie. O sea, el objetivo principal está atado a la búsqueda de los innumerables fragmentos de la perla de Shikon. Pero tenemos historias alternas que no tienen nada que ver con eso, pero que están conectadas con ese argumento principal de la trama para que ésta no pierda orientación y no se deje de lado. Por ejemplo, la relación de Inuyasha y Aome y su triángulo amoroso del que hablaré más adelante. Gran parte de la historia de Sesshomaru e Inuyasha con su enemistad y la relación del amo bonito con Rin, la historia de la creación de Tokijin, la historia del clan de los gatos leopardo, la historia de Sango y Kohaku, los problemas de Inuyasha para controlar su lado yokai y cómo este logra dominar a Colmillo de Acero, la saga de los 7 guerreros, Miroku y Sango como alternativa a la relación principal del anime, Koga cortejando a Aome y su rivalidad con Inuyasha, Kagura en búsqueda de su libertad, por citar nomás algunos, sin olvidar que de nuevo, por la premisa de la serie, se toma libertades de tener relleno. No obstante, esos eran de los buenos, no como aquellos que vemos en Bleach o Naruto Shippuden. Me refiero a esos episodios donde se deja a un lado la búsqueda de los fragmentos para también ayudar a un personaje ocasional o hacerle frente a un conflicto esporádico. Como también aquellos episodios donde Aome vuelve a su época para retomar sus estudios, capítulos en los cuales al más fiel estilo de Goku y Piccolo aprendiendo a conducir en Dragon Ball Z son entretenidísimos. Pero si bien la premisa de la serie permite varios recursos y la historia en sí es sólida en su exposición, Inuyasha no sería tan buena sin un conflicto, porque si bien el objetivo es reunir los miles de fragmentos de la perla de Shikon, el problema o causante de este tiene un solo nombre: Naraku. Para la época donde se emitió Inuyasha, ya por el año 2000 más o menos, Naraku era un villano diferente. Tenía planes, un trasfondo y una exposición muy buena para justificar su maldad, sin ser solo un malo porque sí. Pero lo más interesante es que él no tenía un ejército o subordinados que lo obedecieran por su gran poder. De hecho, sí también, pero muy contadas ocasiones. Él era tan astuto que los lograba manipular para tener los hilos de todo lo que pasaba en la serie. Y sí, comparto que eso es una conveniencia muy notoria de la autora para establecerlo como un antagonista chingón. Pero creo yo que fue necesario para ganarse un auténtico odio y repudio del espectador. Naraku era un hijo de su puta madre, y cada vez que parecía que lo acorralaban y este escapaba, realmente nos dejaba frustrados. Y por eso más queríamos ver aquel momento donde este plaga Temboañamembe cayera por fin. Y cuando pasa al fin, sentimos una satisfacción. Naraku no es el mejor villano del anime, pero sí uno de los favoritos de la mayoría y con lo que ofrece basta y sobra para cumplir un papel muy pero muy destacado como antagonista. Inuyasha pasó a ser la segunda obra más popular de Rumiko Takahashi,
La decisión de hacerla con una trama mucho más seria que su anterior éxito fue acertadísima. La historia de por sí cautivaba a gran parte del público y, como dijimos, a pesar de tener algo de cada uno de los géneros, una historia sólida y variable por su premisa, personajes únicos, recursos notoriamente comunes de la industria como también de la misma autora en sí, dentro de Inuyasha, Takahashi Sensei pulió mucho mejor otros aspectos que en sus obras anteriores. Primero, obviamente, la estructura y exposición argumental, del cual ya creo que me explayé bastante. Pero aparte de eso, tenemos que mencionar la acción, la ambientación, el dramatismo y el romance. En cuanto a la acción, los combates no eran de golpes a lo loco, pero sí hay algo de eso. Cada personaje tiene habilidades y debilidades que quedan en evidencia al momento de pelear, y a pesar de que sí, hay cierta dependencia de técnicas específicas para las resoluciones, estos no aparecen de la nada como un Deus Ex Machina, sino que los personajes gradualmente van aprendiendo dichas técnicas y también cómo controlarlas. Y el caso más específico es obviamente Inuyasha y Colmillo de Acero. Así también vemos cómo Aome va manejando la flecha y su poder espiritual. Notoriamente algo que aquí Takahashi Sensei pulió mucho más en comparación a sus anteriores obras, y que en su momento de emisión en pantalla cumplía los estándares de los otros títulos más populares. La ambientación en general es, creo yo, simplemente espléndida. Este punto es otro factor que comparte con el ejemplo más recurrente allá por los 2000, o sea, Samurai X, porque junto con este, Inuyasha quizás sea uno de los animes con mayor contenido cultural del Japón y mejor expuesto. El momento cronológico de ese Japón feudal, con las costumbres y creencias del país del sol naciente, están ahí, no solo en lo que veíamos en pantalla, sino en la misma esencia que podemos llegar a percibir desde el episodio 1, donde por ejemplo vemos la idea de los yokais o demonios, monstruos o criaturas sobrenaturales típicas del folclore japonés, como también la popular leyenda del árbol sagrado o los Goshinbukus, tradicionales árboles de los templos o santuarios sintoístas, la convivencia entre los yokais y los humanos en el Japón mágico de la antigüedad según la costumbre de ahí, y más adelante vemos otras costumbres del Japón feudal, pero sin olvidar el tema de la reencarnación, que para los de este lado del charco sería como morir y revivir en otro cuerpo. Pero en Inuyasha se abarca mucho mejor esa creencia del sintoísmo popular del Japón, que un alma que reencarna en otro cuerpo no es el mismo individuo, sino otro totalmente diferente. Y la exposición más fiel de esto es de que Aome, a pesar de que es la reencarnación de Kikyo, no es Kikyo, es otra persona totalmente diferente. Algo del cual solo pudimos saber de manera muy espontánea en un capítulo de Dragon Ball Z, cuando Vegeta decide sacrificarse en la batalla con Majin Buu. Tu cuerpo se eliminará, tu alma olvidará todos sus recuerdos y después de eso será usada para otro ser vivo. Pero que acá en Inuyasha se profundiza exponiéndolo mucho mejor cuando Kikyo y Aome coexisten simultáneamente, y lo cual también se utiliza para uno de los ejes de la trama. Ese nivel histórico y cultural del Japón feudal simplemente transmite mejor esa parte histórica mezclada con las creencias y el folclore del país del sol naciente, el cual rodea la serie y se constituye en uno de los puntos fuertes de Inuyasha, que como ambientación es perfectamente explayada y enriquece a la misma obra per se, sin olvidar el detalle de la banda sonora, también clásica de ese país. Lo que escuchamos como soundtrack en Inuyasha es gran parte 100% música clásica japonesa. A mí en lo personal me gustó que todos esos detalles se hayan cuidado muy bien. Todo un deleite para aquellos que admiramos la riqueza cultural. Sencillamente sublime. El dramatismo es algo que Takahashi Sensei también trabajó muy bien aquí en Inuyasha. Generalmente, el género dramático se caracteriza por la exposición o descripción de emociones, sentimientos y pensamientos de los personajes en distintas situaciones que lo acompañan a medida que se narra la historia, y en Inuyasha se hace muy bien ese trabajo. Inuyasha es 100% dramático. Tiempo antes de sentir dolor por la dura infancia de Naruto, sentimos eso mismo con la infancia de Inuyasha, que no solo era discriminado por los humanos, sino también por los mismos demonios.
Ese dilema tan emocional de Sango y Kohaku, que literalmente vive por un fragmento de la perla que ellos deben reunir. El mismo Inuyasha sufriendo por su lado demoníaco. La frustración de Sesshomaru por no poder ni querer aceptar el mensaje que le brindó su padre, dejándole a Colmillo Sagrado. La angustia de Miroku por el quiebre de su agujero negro que se va agrietando más y más con cada uso. La historia de Onigumo con Kikyo. La idea de libertad de Kagura, los 7 guerreros, y así podríamos seguir más y más. Rumiko Takahashi aplicó y pulió muy bien el dramatismo dentro de esta obra. Y mucho más ligado a lo pasional, al aspecto sentimental, y que básicamente es toda la historia de Inuyasha. Me refiero al romance. Si bien la premisa de la obra es el de una aventura con acción, comedia y una estructura compleja, en retrospectiva y ya teniendo a la obra de manera global, concluyo que Inuyasha es una historia totalmente romántica. A ver, el romance se suele caracterizar por construir un argumento con eventos y personajes relacionados con el concepto del amor y las relaciones románticas. Generalmente tenemos una historia amorosa de 2 participantes quienes atraviesan las principales etapas del amor. Gran parte de este tipo de historias suelen culminar con el vivieron felices para siempre, pero también hay algún que otro final trágico. Y en Inuyasha, el engrane que mueve a la historia per se es la relación de Inuyasha y Aome. Al principio vemos cómo estos se conocen. Son ellos quienes literalmente fueron los responsables del quiebre de la perla y quienes comenzaron el viaje. Cómo van compartiendo su día a día y comenzaban a desarrollar sentimientos. A la par que la historia, el objetivo, los problemas y los personajes se mueven y evolucionan al ritmo de esta pareja. El amor y el cómo se va formando entre no solo Inuyasha y Aome, sino que también con otros personajes, Miroku y Sango como pareja secundaria de la serie, o el afecto que va tomando el amor bonito con Rim, es palpable y natural. Es algo bien construido y con lógica dentro de la serie. Inuyasha es una historia amorosa, donde ansiamos que los protagonistas tengan su final feliz, pero el camino para lograr eso tampoco va a ser fácil, porque una historia de amor sin obstáculos no sería igual. El triángulo amoroso de Inuyasha, Aome y Kikyo en su momento era punto de debate. El antiguo amor que realmente nunca se terminó, pero que fue apartada injustamente, y el otro que florecía a medida que pasaban los capítulos, dividía a la fanbase allá por el año 2000. Cada uno tenía una opinión al respecto, tal cual como mi mamá y mis tías viendo Dos mujeres y un camino 10 años atrás. De hecho, la historia está tan ligada al amor que inclusive la premisa de la serie es consecuencia de un primer conflicto pasional. Oniguro vendiendo su alma a demonios para conseguir el amor de Kikyo, llevándolo a la obsesión porque su amada prefirió estar con otra persona, con Inuyasha. Lo que nos presenta un odio verídico, creíble y justificado del antagonista hacia el protagonista. Toda Inuyasha es una travesía amorosa con una seriedad acorde a la realidad. En su momento Inuyasha destacó por ser multigénero, por decirlo así, respaldado por una premisa versátil que le permitía exponer no solo el objetivo central, sino otras subtramas ligadas a ella, sin perder la orientación. Personajes sólidos, bien explayados y carismáticos, con una riqueza cultural exquisita, aprovechada muy bien por la autora para contar su historia, brindándonos así una obra simplemente épica, y que con el tiempo se volvió un ícono de la animación japonesa. Pero eso no significa que la obra de Takahashi Sensei es perfecta. A ver, lo primero que debo mencionar es algo del que ya hablamos y que objetivamente no es que esté muy bien para el concepto de la serie. La relación de amor-odio de Inuyasha y Aome, que al principio sí funcionaba, pero más adelante cuando ya los sentimientos son tan evidentes y de conocimiento en general, o sea, ya todo el mundo sabe que se tienen ganas, que se siga con eso no cuadra más. Lo de Ranma y Akane funciona porque es comedia, pero acá es un drama romántico. Y lo segundo sería la larga primera temporada del anime, o sea, la primera versión. El anime del 2000 contó con 167 episodios que abarcaron 36 volúmenes del manga, y la serie de Kanketsugen del año 2009
Su continuación directa le tomó 26 episodios abarcar los 20 volúmenes restantes. Y si bien yo dije que el relleno de Inuyasha era bueno y que se entiende que se haya extendido por tener su emisión muy pegada a la publicación del manga original, en lo global y en retrospectiva sigue siendo relleno. Termina siendo un anime muy, pero muy alargado. Y en el plano personal, Shippo y Kohaku me parecían algo pesados. El primero por su carácter de niño malcriado y el segundo más por su personalidad. Dentro de la serie este era más como una motivación para que Sango viaje con el grupo más que nada. Y por último, la omnipresencia exagerada de Naraku, que literalmente era el culpable de todo lo malo que pasaba en la serie. Que si bien era necesario para ganarse el repudio del espectador, creo que Takahashi Sensei y el anime usaron eso de manera muy exageradamente conveniente. Que repito, era algo necesario, pero contrastaba con la percepción lógica del espectador. Y así quizás podría mencionar otros detalles menos relevantes, pero que ni aún así dañan la experiencia de la serie y el legado de la misma. Porque una vez que terminó Inuyasha, el primer anime, allá por el año 2004 y 2005 más o menos, en Latinoamérica tuvimos que esperar 12 años mínimo para ver el final de la historia, ya que recién ahí se concretó su doblaje latino, el cual, gracias a los fans, contó prácticamente con todas las voces originales. Y con eso y su recepción se dejó en claro que Inuyasha caló hondo en la comunidad del anime en Latinoamérica, y se convirtió en uno de los exponentes de la misma. Ya entrando en el aspecto técnico, la animación es muy buena. Modificó algunas cosas del diseño del manga original, pero para bien. Las secuencias de acción están muy bien logradas y en lo general no hay mucho que criticar ahí. En Kanketsugen se modernizó algo los diseños, pero no con una marcada diferencia en comparación a la serie anterior. La ambientación musical es netamente japonesa, por lo que, como dije, le vino como anillo al dedo a la misma. Y el doblaje latino de la serie llegó en el momento exacto, ya que en aquel entonces, primero, se abordó a la serie con la seriedad que correspondía, y segundo, porque las adaptaciones fueron correctas teniendo a su favor el momento de emisión por Cartoon Network, ya que ciertamente si llegaba años después, con la masificación de la internet y la solidificación de la comunidad otaku, no sé si es que hubiera sido bien recibido por los fans esos cambios de términos, entiéndase artefactos, armas y técnicas. Por ejemplo, no sé si hoy en día se transmitiera la serie, algún fan pudiera aceptar que se cambiara el término Tessaiga por el de colmillo de acero, como también el caso no Kizu o viento cortante, obviamente el de Aome por Kagome, en fin, con todo eso, el doblaje de Inuyasha quedó como uno icónico. Las interpretaciones de los actores fueron únicas y correctas, que al día de hoy esos actores de México son reconocidísimos a nivel Latinoamérica por haber interpretado a esos personajes. Pero lo mejor del doblaje latino es sin duda alguna sus temas musicales. Yo creo humildemente que nadie puede odiar los openings y endings de Inuyasha. Obviamente Gabriela Vega es la voz y leyenda viviente de Inuyasha en ese ámbito, pero el primer tema musical de El mundo he de cambiar, con la voz del finado y queridísimo Nicolás Silva, es himno oficial de la comunidad del anime, que también se vio beneficiada por la época donde llegó, ya que en aquel momento las adaptaciones de estos temas musicales eran bien abarcadas, porque años después ya sabemos que tuvimos, ¿no? Y si bien en Kanketsugen no se doblaron los temas, creo yo humildemente que ese opening es el más chingón de todos los que presentó la serie. Inuyasha es una obra legendaria. El tiempo lo ubicó muy alto en la estima colectiva y de hecho creo que hasta debería estar algo más alto de donde está, y que esperamos que con la siguiente serie de Inuyasha, The Next Generation, no la echen a perder. Inuyasha dejó su huella con 2 animes con un total de 193 episodios conjuntos, 2 OVAs y 4 películas, las cuales tienen una historia muy, pero muy particular y del cual hablaremos en el próximo video. Y de esta manera vamos cerrando el video del día de hoy. Muchas gracias a todos por verlo, y si ya llegaron hasta este punto, por favor no se olviden de darle pulgar arriba y compartirlo para que más gente lo vea.
Ya sabes que si quieres más videos así y también apoyar a este humilde canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte y si ya estás suscrito, activa la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. Así también te invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde podemos estar en contacto y a la vez podrás ver contenido exclusivo para esas plataformas. Los enlaces directos a estos lo encontrarás en la descripción. Y como siempre, me despido invitándote a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de tu agrado. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.